buenos días a todos los que nos están escuchando. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Y este es el primer podcast que estamos haciendo y vamos a hablar acerca de personajes ilustres que estudiaron en la Universidad Central del Ecuador. Para esto vamos a estar conversando las siguientes personas: Natalie Villasís, Melissa Macías, Jennifer López y por supuesto mi persona, Vanessa Esteves. Para empezar, vamos a hablar de un expresidente que es muy conocido de aquí del Ecuador, llamado Gabriel García Moreno. Y para eso voy a dar la palabra a Natalie, que nos va a hablar un poquito acerca de su historia y un contexto sobre él. Natalie, tienes la palabra. Claro que sí, Vane, muchísimas gracias de igual manera por invitarme. Mira, te voy a comentar que Gabriel García Moreno nace en el año de 1821 en la ciudad de Guayaquil. Esto es muy fundamental, puesto que su familia desde muy pequeño le inculcó ya desde sí la religión, de lo que veremos posteriormente marcado en su gobierno, que fue muy conservadurista. Te puedo comentar que en este caso, Gabriel García Moreno se traslada a Quito para estudiar en la Universidad Central del Ecuador en el año de 1840 y se gradúa en la Facultad de Jurisprudencia en el año de 1844. Antes de ser nuestro presidente, como lo conocemos, fue rector de la Universidad Central en el año de 1857. Sin embargo, a posterior te voy a comentar un caso que me parece en lo personal particular de este hecho. Los periodos de su presidencia fueron dos, en este caso de 1861 al 65 y de 1869 al 75. ¿Qué podemos destacar en lo general de su mandato? Es que principalmente dos hechos. Como te había comentado, me parece particular que haya sido rector de la universidad, ya que años posteriores cierra esta en el año de 1869 durante un largo periodo de tiempo. ¿Y por qué? Prácticamente lo cambió con la creación de la Escuela Politécnica Nacional y la Academia de Bellas Artes. En este caso, otro hecho bastante que podemos destacar fue la Constitución de 1869, tal vez ya la habrás escuchado, también conocida como la Carta Negra o la Carta de la Esclavitud, en donde prácticamente se daba una gran batalla a los liberales de ese tiempo, puesto que, ¿qué es lo que nos decía esta Constitución? Que para ser un ecuatoriano tenías que ser primero mayor de edad, saber leer y escribir, y también, en este caso, ser religioso. De lo contrario, es sabido que este presidente dio grandes, como te digo, dio grandes batallas y en este caso, a muchos de los personajes que fueron liberales los mandó a castigar en público, ¿sí? Y también los mandó a meter en ese año al penal García Moreno. Es gracias a esto que prácticamente en el año de 1875, el 6 de agosto, fue asesinado por un grupo de liberales justo a la entrada del Palacio de Carondelet a más de 10 machetazos que te puedo comentar por este personaje que muchos no conocerán, muchos no habrán escuchado, Faustino Lemo Rayo, y como te comentaba, el grupo de liberales que lo tomó de sorpresa. Súper interesante la historia de Gabriel García Moreno, como más su vida, su biografía. Entonces, Jennifer, dinos qué opinas acerca de su gobierno conservador y el hecho de haber cerrado la universidad de la que se graduó. Siento que uno de los principales motivos por el cual cerró la universidad fue el periodo más largo que tuvo por clausurada la universidad, ¿no? Fue gracias a que su madre, bueno, su familia en sí, le inculcó desde muy pequeño la religión. Entonces, como él no quería una libre expresión, siento que durante su educación, él vio que los maestros implementaron una educación crítica para los estudiantes y él temía eso, temía que los ciudadanos creen un pensamiento independiente al respecto de las cosas que puedan ocasionar en un futuro con respecto a él. Lo vio como una amenaza al momento de estar en el poder. Entonces, razón por la que siento que él cerró la institución por un largo periodo.
un importante hito el hecho de que a pesar de haberse graduado de esta universidad, tome la decisión de cerrarlas. Es como algo que sorprende a todos porque él buscaba un gobierno muy conservador y para ese momento la Universidad Central ya estaba en su punto de pensamiento crítico muy elevado. Entonces, muchas gracias Jennifer y cuéntanos, Melissa, ¿cuál es tu opinión acerca de su gobierno conservador? En su gobierno conservador, esto fue por la religión, pero en muchas obras también hay diferentes obras ecuatorianas que están explicando cómo fue también ese gobierno, pero vamos a centrarnos mucho en lo que pasó con Juan Montalvo. A él no le gustaba mucho la libre expresión, porque como era muy conservador, no le gustaba que las personas le criticaban a él. Entonces, Juan Montalvo fue también un personaje muy importante en la historia ecuatoriana, ya que él era poeta literario, pero él se centraba más en el periódico porque también él escribía columnas ahí. Pero en esas columnas daba una crítica sobre el gobierno conservador de García Moreno. Y García Moreno no le gustaba este sentido. Entonces, entre ellos se daban unas críticas, se peleaban, hasta que García Moreno se hartó y le expulsó del país y le mandó a España. Y en España él le seguía mandando críticas. Cuando García Moreno murió, Juan Montalvo mandó como una frase muy icónica que todo el mundo conocemos, se llama "Mi pluma lo mató". Esto se refería a que García Moreno no soportaba sus críticas. Entonces, él se expresó de esa manera porque en su gobierno no fue tan bien visto y fue muy criticado por muchas personas. Claro, la icónica frase de mi pluma lo mató, que siento que cualquier persona que sabe de cultura general, que sabe de historia, ha escuchado esta frase que fue de vital importancia dentro del gobierno de García Moreno. Y ya que estamos hablando de expresidentes, vamos a hablar de otro expresidente ecuatoriano que también estudió y se graduó en la Universidad Central del Ecuador, que es el expresidente Lenín Moreno, el cual se gradúa de la Universidad Central del Ecuador con licenciatura en Administración Pública en el año de 1985. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de su gobierno, de lo que hizo. Y para empezar, Jennifer nos va a contar un poquito, un datito acerca de su vida. Jennifer, te escuchamos. Comencemos porque en 1998, como ya es de nuestro conocimiento, nuestro expresidente es paralítico, ¿no? Hay dos versiones por las cuales es paralítico. Una de ellas es porque él formaba parte del movimiento Alfaro Vive Carajo y en una de estas protestas que estaban haciendo recibió un disparo en la espalda. La otra y la más contada es que saliendo de una panadería en la avenida La Prensa, dos asaltantes le dieron un disparo en la espalda para arrebatarle sus pertenencias. Entonces, en sí, no se sabe tanto por la razón por la cual es paralítico nuestro presidente, bueno, expresidente en este caso. Sí, y es muy importante tomar en cuenta de que el expresidente pertenecía al movimiento político Alfaro Vive Carajo, que tenía tanto sus cosas negativas, que mucha de la población piensa todavía que tenía más cosas negativas que positivas. De igual manera, hablemos un poquito más acerca de su gobierno. ¿Qué tal, Natalie? ¿Qué nos hablas o qué nos cuentas acerca del gobierno de Lenín Moreno? Bueno, Vane, yo creo que muchos de nosotros vivimos ese periodo en donde ocurrieron las protestas justo en el año de 2019, en el mes de octubre, en donde claramente el gobierno no pudo subsidiar más la gasolina y por ende se generó esta marcha indígena que, bueno, es bien sabido que hubieron muertes, hubieron persecuciones, ¿sí? Pero lo que acato de esto es que mucho se vio y mucho se dejó de desear de lo que el presidente hubiera hecho, no, porque si bien es cierto, se mantuvieron charlas con los dirigentes indígenas, el presidente no supo dar una respuesta concreta para frenar esto. Entonces, yo creo que por parte de lo que vimos en su mandato, nos tiene una buena administración en el mismo. Sobre todo, podemos recalcar una parte que desde la parte educativa tampoco tuvo tanto realce, por decirlo así, puesto que en esas fechas, en esos días que la mayoría pasó encerrado, los profesores no tuvieron
una tal formación de qué hacer en esos casos. Muchos de los estudiantes se quedaron sin su estudio. Muchas gracias, Natalie. De verdad, tu opinión es muy importante. Y claro, recordemos que el paro nacional que se dio en el año de 2019 se debió a este corte del subsidio de la gasolina. Entonces, y no es una obligación concreta del gobierno el darnos el subsidio a la gasolina. Sin embargo, para el momento que el expresidente decidió quitarlo, el Ecuador no estaba pasando por su mejor situación. Entonces, Melissa, coméntanos tu opinión acerca de este tema. Lenny Moreno, o sea, no pudo, como administrador, no pudo administrar muy bien al Estado, especialmente al país. Con esto de la subida de las tarifas del combustible, y también fue este de las marchas, también, no, también fue de las tarifas, pero también fue más allá de que también a los servidores públicos no se les pagaban justamente, y especialmente a los docentes. También fue las huelgas por eso, y se vio mucho violentados los derechos de educación y de los derechos humanos que tenemos nosotros, de que los policías estaban dando de contra a los del Estado. Esto también tiene un poco relacionado con Gabriel García Moreno, porque durante el paro, Lenny Moreno no quiso que las personas se protestaran contra él porque no le parecía bien que las personas no estaban a favor de lo que estaba haciendo en el Estado. Entonces, esto también afectó mucho la educación porque después de lo que hubo del paro, hubo la pandemia. Y la pandemia, o sea, involucró mucho la salud y también la educación porque las personas ya no sabían cómo organizarse durante la cuarentena. Eso. Claro, y recordemos que la pandemia por la que pasó el Ecuador fue muy fuerte, dado que el presidente Lenín Moreno no supo cómo manejar esta cuestión de la pandemia, además de que provocó el recorte presupuestario a varias universidades y colegios públicos. Entonces, aquí violó varios derechos que tenemos, que es como el derecho a una educación de calidad y el derecho a la salud, porque los hospitales colapsaron durante la pandemia, más que nada por el mal manejo del presidente, además de que el Ecuador cayó en una crisis económica, política y social. Y así como hemos estado hablando acerca de estos presidentes y de lo que provocó dentro de la educación, de que no le pusieron tanto interés a la educación, graduados de la Universidad Central también existen varios personajes que ponían a la educación como su prioridad. Y para esto vamos a hablar acerca de Elías Lazo, que fue un rector de la Universidad Central del Ecuador y también se graduó ahí. Entonces, Jennifer, tienes la palabra, háblanos un poquito de este personaje. Comencemos porque él se graduó como maestro en filosofía en 1845, egresado de la Universidad Central del Ecuador. Fue rector de la misma a partir del 15 de enero de 1888 hasta octubre de 1891. Él, una de sus principales obras fue realizar 240 escuelas en todas las provincias, fomentando la educación de las mismas y las que ya existían. Fue de gran importancia en la educación indígena. Él buscaba métodos de enseñanza para los mismos, implementó nuevas carreras en las universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca, abrió la Escuela de Artes en Cuenca, abrió la Escuela de Artes y Oficios en Quito, Guayaquil, Riobamba y Cuenca, abrió la Biblioteca Nacional, hecho muy importante. También él pensaba que todos los ciudadanos leer, escribir, saber los principios de la moral era fundamental para cada elector, ya que con esto se conseguía una democracia de calidad. Entonces, él fomentaba la educación, él buscaba que cada ecuatoriano tenga una educación digna dentro de lo que cabe, tenga un criterio propio, un pensamiento crítico, y es un personaje importante. No es muy mencionado, pero es de suma importancia. Claro, porque como estamos hablando, como siento que como educadoras que somos, que estamos estudiando las cuatro para ser educadoras, creemos que la educación es un factor muy importante de esto, de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestra política, incluso dentro de nuestra organización como Estado. Entonces, para nosotras siento que es una gran inspiración conocer a un rector de la universidad en la que estamos y saber que luchó constantemente por la educación de calidad. Entonces, Melissa, dinos qué piensas acerca de este rector de la Universidad Central, Elías Lazo.
sea, yo pienso que en su parte fue mejor para ciertas personas, por ejemplo, los indígenas que no tenían mucho el acceso a la educación y además la mayoría eran analfabetas. Entonces, esto le ayudó mucho a que las personas sean un poco más, o sea, se eduquen a sí mismas. Y con lo que hizo de las universidades me parece bien, porque esto facilitó que muchas personas de otras provincias también vengan a estudiar lo que ellos quieren. Entonces, eh, de lo que él pensó como educador, es una buena idea para generar a muchas personas que se pongan a idealizar para su futuro. Entonces, en mi parte, es un buen rector que también tuvo que luchar y también pensar qué hacer y cómo ayudar a la gente. Muchas gracias por tu intervención, Melissa. Ahora vamos a hablar de otro personaje que también amó mucho la educación, luchó por la educación, y él es Manuel María Sánchez Vaquero. Fue un abogado y poeta. Se graduó en 1911 en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Jurisprudencia, es decir, como abogado. Y durante esos años de estudio, él creó la Sociedad Jurídica Literaria porque amaba la literatura. Y aquí fue cuando publicó sus primeros poemas. Entonces es muy interesante escuchar de este personaje debido a que también fue ministro de Educación y durante 20 años fue rector del Instituto Mejía, que también es uno de los más reconocidos actualmente en Quito, y tuvo los famosos Años de Oro, donde él creó no solo el nuevo edificio del Instituto Mejía, sino también laboratorios de física, química, ciencias, al igual que un museo de ciencias naturales y de ciencias sociales. Además de esto, hizo una extensión del Instituto Mejía en la Hacienda Pirca para el sector indígena, para niños indígenas, entonces él también amaba. Una de las cosas que no se reconoce de él y que es algo muy importante es su poema Patria, que fue musicalizado post-mortem en 1938 por Sixto María Durán y que durante mucho tiempo fue el segundo himno del Ecuador. Y sé que muchos lo han escuchado, entonces ahorita voy a poner como una partecita pequeña de su música para que sepan de cuál estoy hablando, ya que a veces a muchas personas se les olvida. Entonces, ya habiendo escuchado una pequeña parte de lo que fue el poema de Manuel María Sánchez, escuchar un poquito la opinión de Natalie acerca de este gran personaje. Claro que sí, Vane. Mira, es un dato muy interesante el que acabas de comentar. Yo realmente no tenía conocimiento de que él fue el autor de este poema y una canción tan sonada, bueno, en su tiempo también, que la recordamos con mucho orgullo. Y es como que, como dice la letra, nuestro país es tan rico, tan diverso, es multicultural que muchos no sabemos aprovechar lo que tenemos. Entonces, bueno, desde ese sentido cultural, desde ese sentido histórico, yo creo que nos deja un poco más de patriotismo, ¿no? Y bueno, aparte, hablando de este rector y también contando un poco del anterior, yo diría que como pedagogas, que vamos a hacer, que estamos estudiando para esto mismo, son un gran ejemplo, son una gran motivación para que nosotras podamos ser esos maestros que tal vez no tuvimos, ser esos maestros que inviten a razonar a los estudiantes, que razonen también, que reflexionen y que no solo repitan las cosas que nuestros tal vez antepasados lo hicieron, sino reformar la educación y que ésta pueda salir adelante con la sociedad. Yo creería que son buenos ejemplos también hasta de que nuestros presidentes, los que hemos tenido
Si bien es cierto, la mayoría nos han querido ignorantes, pero es la vocación del maestro la que nos va a hacer salir adelante como sociedad. Muchas gracias, Natalie. Y hay muchísima verdad en todas tus palabras. Es una realidad concreta de que la educación es como la base de todo, es como la forma de que nosotros podemos luchar contra a veces una sociedad muy corrupta. Entonces, llegando a este punto de una sociedad corrupta, de una lucha constante, vamos a hablar de un último personaje que creo que nos llega a mucha profundidad a todas nosotras porque somos mujeres y ella es un ejemplo de lucha y es Matilde Hidalgo de Procel, de la que nos va a hablar un poquito, nos va a dar un poquito más de datos, Melissa, entonces tienes toda la palabra a continuación. Ya, bueno, gracias, compañera. Matilde Hidalgo, ella nació en Loja en 29 de septiembre de 1989 y murió a los 84 años en Guayaquil en 1964. Ella fue, o sea, es muy conocida porque era una activista, poeta y médica ecuatoriana y fue la primera mujer que votó en Latinoamérica. Ella se doctoró aquí en Ecuador en la medicina también. Ella luchó luchó para que se reconozcan mucho los derechos de la mujer. Y eso es muy consagrada y muy importante en la historia ecuatoriana. También ella, o sea, gracias a lo que ella logró fue su familia que era muy liberal, porque su hermano y sus padres le apoyaron mucho para que sigan sus estudios en la época cuando ella Faro fue presidente. Esto también le ayudó, o sea, ella era de 6 hermanos, o sea, ella fue la primera en graduarse hasta tercero de bachillerato y también ella se quiso entrar a la Universidad Central en esa época, pero le negaron la matrícula. Y después ella hizo su doctorado así para sacar su título en la Universidad de Cuenca. Y después de esto, por 1919, ella, o sea, ya tenía su licenciatura de medicina. Y cuando ya finalizó sus estudios, se fue otra vez a Quito a meterse otra vez a la Universidad Central, por lo cual logró. Fue por 1921. Y esto le hace conseguir un trabajo en el Hospital General. Y después de eso se casó con Fernando de Procel y ahí se lleva su nombre, Matilde de Procel. Tuvo 2 hijos. Ella iba más a Guayaquil a ejercer su carrera y también tuvo una beca para especialización de pediatría y neurología en Argentina. Esto cuando regresó en Ecuador ya era vicepresidenta de la Casa de la Cultura y también era didáctica de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y pues ella también recibió una medalla de mérito de la salud pública. Muchas gracias, Melissa. Es muy importante como conocer todos los logros y todo lo que alcanzó esta gran mujer, disculpen. Entonces vamos a escuchar un pequeño comentario de Jennifer y también de Natalia, empezando por Jennifer. Cuéntanos qué piensas sobre este gran personaje. Hablemos sobre qué es una médica y feminista. Entonces, ¿se imaginan todo lo que esta mujer tuvo que pasar para abrirse sus propios caminos con el fin de estudiar? Se fue hasta la Universidad de Cuenca viviendo en Quito solo por seguir lo que le apasionaba. Y vino de nuevo a Quito en 1921 a seguir luchando en la Universidad Central para que por fin le dieran un cupo en medicina. Entonces, ella es una luchadora, ella es un gran ejemplo para las mujeres, ella es un orgullo ahora como mujeres de que tal vez rendirnos por algo pequeño no es una opción. La opción es luchar hasta conseguirlo, como ella lo hizo. Entonces, yo la veo como un ejemplo y como un orgullo hacia nosotras. Natalie, por favor, cuéntanos. Claro, Vane, y mira, yo tomo también las palabras de Jenny. En este caso, justo estamos a pocos días de que se celebre el Día de la Mujer el 8 de marzo. Y como te había comentado, bueno, como comenté, tomando las palabras de Jenny, yo también creo que es un ejemplo de lucha que se sigue dando día a día, que nos invita a las mujeres a decir, por esto nosotros tenemos los derechos que tenemos. Entonces, es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de que las oportunidades no es que se nos van a dar así de fácil, sino que tenemos que luchar por ellas y seguir. Seguir porque así somos, ¿no? Independientemente del género, independientemente de la edad, o sea, todos podemos vivir en igualdad y tener las mismas oportunidades.
pese a que no seamos iguales en, yo que sé, físicamente o entre otras cosas. Pero lo importante de esta mujer es destacar que en su época, o sea, fue un ejemplo de lucha constante, pese a que era muy difícil, ¿no? Y sabiendo que tiene un poco de apoyo, es ya mucho más interesante que su familia también haya sido un poco liberal en este caso, quien la apoyó, quien también fomentó a sus pasos. Muchísimas gracias, Natalie, por esta opinión tan increíble, tan importante, porque es cierto, como mujeres nos sentimos llenas de orgullo porque Matilde Hidalgo de Procel es una persona que se graduó de la Universidad Central, pero también hay muchas más mujeres que tal vez no se graduó de la Universidad Central del Ecuador, pero que constantemente luchan por los derechos de la mujer. Entre ellos también podemos decir que está Nina Pacari, que ella también lucha por los derechos de la mujer y también se graduó de jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Entonces también es otro personaje muy importante femenino que lucha por esto y es como un orgullo muy grande como mujer sentir que constantemente la lucha sigue, la lucha sigue. Entonces, hemos llegado al final de este podcast. Espero de que hayan disfrutado de lo que hemos dicho como nuestras opiniones y pues les quiero mucho agradecer por escucharnos y voy a dar la palabra a, también les agradezco a Natalia, a Melissa y a Jennifer que han participado con opiniones increíbles. Entonces, le doy la palabra a Melissa para que nos dé su despedida. Bueno, muchas gracias por escucharnos. O sea, esto es una crítica sobre todo lo que ha pasado aquí en la Universidad Central y en Ecuador, y me parece muy bien que demos a conocer en estas situaciones. Y gracias por escucharnos. Hasta luego. Jennifer. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Ya mencionado, gracias por escucharnos. Espero les parezca muy interesante. Y finalmente, Natalie. Tomando las palabras de mi compañera Vane, muchísimas gracias por la invitación, por compartir estas charlas, por compartir esta información que yo creería que va a ser muy interesante para para quienes nos escuchan y solo esperar que ellos mismos reflexionen sobre esto, reflexionen sobre lo que puedan encontrar más información y sigan siempre su ideal. Muchísimas gracias.